El 1 de agosto, como muchos de ustedes saben, entró en vigencia la ley Karin, que busca prevenir y sancionar el acoso laboral y el abuso sexual en los espacios de trabajo. Sumado a eso, ya comenzó su camino por el Congreso el proyecto de Ley de Salud Mental Integral que hemos anticipado antes aquí en Sanamente, para poder hablar sobre esto, estos temas que a todos nos importan y sobre todo cómo hacemos que se materialicen rápido en bienestar humano. Es que estamos hoy con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, encantada. Subsecretaria, quisiera partir sobre el punto como que yo creo que a todas las personas nos pasa, que es como si las leyes resolvieran las cosas, ¿no? Que es como la sensación de que sí, qué bueno que se escriba, igual cuando se escribe algo pasa, pero ¿qué pasa con la plata, con los recursos, para que realmente eso se materialice? Y esta pregunta se la deben haber hecho mucho, sobre todo en esta discusión, entonces quisiéramos partir por ahí. Es una muy buena pregunta, porque yo creo que es una de las complejidades al pensar y presentar un proyecto de ley, porque también el proyecto de ley se enmarca en una expectativa de la ciudadanía, y si bien el proyecto de ley se diseña para poder responder a todas esas expectativas, hay algunos efectos que efectivamente son a más largo plazo y quizás más distanciados de lo que los ciudadanos y ciudadanas pueden ver en el cotidiano, y algunas cosas que sí son más prácticas y que van a tener un efecto concreto y visible en los espacios donde las personas viven. Entonces tienen un poco de ambas cosas, y lo importante es que en aquellas cosas que son de largo plazo, lo que hace el proyecto de ley es instaurar mecanismos que aseguren que con el paso del tiempo vayamos construyendo mejores sistemas que resguarden a las personas a lo largo de su vida, porque el objeto de este proyecto de ley es ese, que es promover y proteger la salud mental y el bienestar de las personas durante todo el transcurso de la vida, facilitar también la inclusión social de las personas que tengan problemas de salud mental severo y también poder ofrecerles servicios integrales a quienes requieren apoyo en salud mental. Vamos a partir por los ejemplos de las cosas que eventualmente las personas van a poder ver en lo cotidiano, o más pronto en el tiempo. ¿Qué tan pronto en el tiempo y qué tipo de cosas? Yo creo que una de las cosas más visibles, porque la ley dentro del concepto de salud mental en todas las políticas, que es uno de los desafíos que está en nuestra legislación vigente y que este proyecto de ley busca responder, es aquello, es que la salud mental esté conceptualizada en todas las políticas públicas de los otros sectores, y por eso tuvimos que trabajar con otros ministerios, y dentro de las cosas que la ley sugiere es la constitución de un comité intersectorial que tenga el compromiso de ofrecerle, plantearle al presidente de la República un plan nacional de salud mental, que no solamente el sector salud. Y como ejemplo concreto, una de las cosas que se acordó como un deber explícito de uno de los otros sectores es que, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Educación va a tener la obligación que en todos los establecimientos educacionales exista un plan para poder promover la convivencia, identificar los riesgos psicosociales de ese espacio y también poder tener las capacidades para identificar cuando hay miembros de la comunidad educativa, alumnos y alumnas, que tengan alguna necesidad de salud mental y puedan hacer la derivación más fácil y directa con los centros de salud de ese territorio. Entonces, eso es algo que van a poder ver las personas muy concretamente estando en el colegio todos los días. Eso es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que yo creo que es muy concreto, y podemos tristemente tener un recuerdo bien cercano de esto, es lo que ocurrió a comienzos de año con el incendio que hubo en Viña del Mar. Así el año pasado también tuvimos otros ejemplos muy dolorosos de emergencia y desastre, como las inundaciones, que de hecho hubo dos muy seguidas en el tiempo. En algunos territorios estuvieron afectadas por ambas. Entonces hay contextos que sabemos que van a ir siendo cada vez más frecuentes de emergencia y desastre, que obviamente tienen un tremendo impacto en la salud mental. Entonces, otro de los deberes explícitos que se le asigna al Estado en esta ley es que, junto con todo lo otro que significa la respuesta a una situación de emergencia, bomberos, servicios de urgencia, hay una aproximación de salud mental también. Es obligatorio que haya una aproximación de salud mental. Y eso es algo que en nuestro país está reconocido como un país que ha sido un buen ejemplo. Hay ya un trabajo de largo aliento hecho en el sector salud para esto, y esperamos que esta ley refuerce la mejora continua de esa respuesta de salud mental, como también lo vimos en Viña, en el incendio, que estuvimos con las duplas psicosociales el primer día. Al día siguiente del incendio ya estaban las duplas haciendo atención psicológica
en los mismos territorios, no en los centros de salud, porque entendemos que en esos contextos las personas no van a ir al centro de salud, están en sus casas, en sus territorios. Andrea, estas medidas o sea, estas posibilidades que abre la ley, ¿en cuánto tiempo realmente se van a poder ver un poco más materializadas? Porque esto pasa finalmente por cómo se implementa a través de reglamentos después la ley, pero también cuánta plata se necesita para que eso ocurra. Lo planteo porque hemos seguido muy de cerca algunas experiencias donde ciertas municipalidades están tratando de hacer eso a la escala de los colegios, y eso siempre supone más personas y personas que sepan nuevas cosas, o sea, que hay que capacitar, etcétera. O sea, finalmente siempre son nuevos recursos. Entonces, ¿cómo están viendo ese desafío para que no sea una súper buena salida y una pésima avanzada en el camino? Bueno, la ley tiene, dentro de aquellas propuestas que tiene la ley, incluye ciertos mecanismos o facultades que hoy día no existen, tiene elementos nuevos. Y eso sí requieren de recursos adicionales, porque la ley, el objetivo de las leyes no es cerrar las brechas de sistemas que ya existen, por mucho que nosotros reconocemos que hay brecha en salud mental, como hay brecha en otras cosas de salud. Pero sí la ley, cuando hay una ley que tiene facultades nuevas que requieren, por ende, de instituciones nuevas o de recursos humanos que no están considerados, ahí sí tiene que venir con recursos, y por eso esta ley viene con 2.800 millones de recursos adicional para poder financiar aquellas cosas que hoy día no existen y que algunas van a ser de implementación muy rápida. Por ejemplo, una de las cosas que le faltaba a la legislación nacional con respecto a salud mental y que es solicitado o altamente recomendado por los organismos internacionales es que se le pueda ofrecer apoyo judicial a las personas que tienen problemas de salud mental severos si es que están se enfrentan a alguna dificultad con la justicia o si requieren apoyo, por ejemplo, en alguna hospitalización involuntaria. Eso hoy día, con recursos nuevos, las corporaciones de asistencia judicial van a poder entregar una atención preferente a las personas con salud mental que estén en estas situaciones que yo describo. Y eso, una vez que se implemente la ley, puede ser de implementación muy rápida porque efectivamente implica contratación de nuevas personas, una capacitación que no tarda mucho su formación y por ende puede ser implementado de manera muy rápida. Otra cosa que tiene la ley, que también tiene recursos adicionales, es una facultad nueva súper importante para la Superintendencia de Salud, y que la Superintendencia pueda fiscalizar por oficio todos los establecimientos de salud mental, sobre todo aquellos de hospitalización psiquiátrica, para resguardar que en esos espacios se estén dando las condiciones adecuadas para el correcto resguardo de los derechos humanos de quienes están ahí. Eso hoy día no existe y también es algo que la ley va a poder de manera inmediata y con estos recursos adicionales de manera muy concreta proteger los derechos de las personas que están en un contexto de hospitalización psiquiátrica. Cuando cuenta estos casos, sin duda son muy relevantes, pero hay poblaciones bien grandes hoy día que están con unas brechas como sistémicas, ¿no? Y una de ellas son los niños y otra bien importante son los mayores. Son dos poblaciones en los extremos que suelen tener poco peso político y por lo mismo uno ve cómo a lo largo de décadas han quedado súper abandonadas en sus distintos lugares y son hoy poblaciones muy afectadas por problemas de salud mental en diferentes dimensiones y también por cuestiones como el suicidio. Para esas grandes poblaciones, históricamente perdidas, ¿qué hay en esta ley? Hay dos cosas importantes en esta ley para eso. Lo primero, en términos de la niñez, sobre todo pensando en aquellos niños, niñas y adolescentes que están en un contexto de mayor vulnerabilidad, que por distintos motivos pueden estar bajo el cuidado del Estado. Entonces, una de las indicaciones o de las propuestas que están en esta ley es que aquellos niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del Estado tengan atención preferente en salud mental en la red pública. Esto es un trabajo que de todas maneras ya existe, pero esta ley quiere potenciar aquello. Entonces, esto lo menciono porque hay medidas que están en la ley que buscan potenciar lo que hace el sector salud y también hay medidas que desde el Ejecutivo, en paralelo a lo que estamos trabajando con la ley, ya hemos hecho avances en esa misma línea. Entonces, en este ejemplo que te menciono, el año 2022 hubo cerca de 4.000 niños bajo la protección del Estado que tuvieron atención en salud mental y el año 2023 eso fue cerca de 5.000 casos con atención de salud mental, también con atención preferente en la red de salud. Y lo que mencionas sobre la
las personas mayores es muy importante, porque de hecho es uno de los grandes desafíos que enfrentamos en salud pública, que es el envejecimiento poblacional. El índice de envejecimiento, que es decir, cuántas personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15, ese indicador ha ido aumentando sorprendentemente en el tiempo y va a seguir aumentando. Entonces, y muy particularmente en Chile, además. Sí, en Chile también, como en otros países del mundo también. Claro, pero aquí estamos naciendo mucho menos y estamos envejeciendo mucho, entonces la proporción nos perjudica bastante. Sí, efectivamente estamos en una mayor velocidad de envejecimiento, y eso tiene un desafío para el sector salud en distintas dimensiones, y es uno de los motivos que también, o de los elementos nuevos que también justifica esta ley, que es la respuesta a la evidente consecuencia del aumento de las personas que viven con algún tipo de demencia, y lo que eso implica para las personas que también tienen que darle cuidado a esa persona. Entonces acá también tenemos un cruce interesante con el Sistema Nacional de Cuidado, que busca un objetivo similar, y dentro de eso también, como hacía el paralelo entre aquellas cosas que busca la ley y aquellas cosas que estamos avanzando con el Ejecutivo, también en nuestros presupuestos anuales estamos priorizando presupuestos que nos permitan fortalecer los centros comunitarios de apoyo a la vida cotidiana de personas con demencia. Y eso es algo que estamos muy claros que tenemos que seguir trabajando para tener una mayor oferta de esto, cosa que cuando se dé lo que yo describía, así que continuemos con el envejecimiento poblacional, que eso significa una mayor carga de enfermedad por demencia, podamos efectivamente ofrecerle mayores servicios a quienes experimentan eso, como también a quienes tienen que entregarle cuidado a dichas personas. Claro, una cosa es que efectivamente aumenta mucho la proporción de enfermedades degenerativas en general, pero también muchas comorbilidades, depresión y ansiedad también asociada a cómo se percibe ese momento de la vida. Y entonces me encantaría avanzar un poco en torno a la salud preventiva, porque si hay algo que ha sido muy complicado en el último tiempo para el Ministerio, ha sido administrar esta realidad de que en muchos casos se están haciendo más atenciones y aún así las listas de espera crecen y crecen. Sí. Es como una tormenta horrible en la que me imagino que ustedes no querían estar, pero que parece solo proyectarse en aumento en el tiempo. Más si la aproximación a la salud sigue siendo la misma. Entonces, pareciera que la única forma es como lograr llegar mejor a todas las etapas de la vida, y para eso ponerle mucho más foco a la salud preventiva, también salud mental preventiva. ¿Qué hay ahí? Lo que dices es absolutamente cierto. De hecho, una de las funciones esenciales de la salud pública es justamente diseñar e implementar medidas que sean poblacionales para poder generar mejores condiciones de vida que fortalezcan los factores promotores de la salud, disminuyan los factores de riesgo y por ende tengamos menos personas que presentan enfermedad, y siendo que la enfermedad igual en algún momento del transcurso de la vida todos vamos a pasar, en la medida que envejecemos empezamos también a tener problemas de salud, que eso se dé en periodos más tardíos de la vida. Por un ejemplo que no está directamente asociado con la salud mental, pero solo como para poner un ejemplo. Ha aumentado mucho la obesidad en nuestro país, pero también ha aumentado mucho la obesidad infantil. Entonces es muy distinto la implicancia para una persona con obesidad que desarrolló obesidad a los 30 años que un niño que creció desde sus 4 años con obesidad, porque la carga de enfermedad que acumula en su curso de vida es distinta. Entonces por eso también es que y estamos trabajando en políticas poblacionales y que justamente tengan esta perspectiva de curso de vida. Y eso es la razón por la cual una de las cosas nuevas que incorpora la ley, que no teníamos una regulación para eso en el país, es esta comisión interministerial para poder pensarlo desde ese punto de vista. Porque, por ejemplo, si yo estoy en un centro de atención, en un box de atención de salud mental, y recibo a un niño que está con síntomas ansiosos, quizás con síntomas depresivos, en ese espacio de la atención clínica uno puede entregar algunas herramientas, puede hacer una intervención de psicoeducación que puede quizás ayudar a que esa ansiedad disminuya, pero después ese niño va a volver al día siguiente al colegio. Y quizás es en el colegio, en la convivencia con los pares, que origina esa ansiedad. Entonces,
el efecto o la efectividad de esa intervención clínica es mucho menor, se diluye si es que uno no interviene en los espacios donde las personas viven. En salud pública eso se le llama los determinantes sociales de la salud y se refiere a las condiciones en que las personas nacen, viven, crecen, trabajan, donde juegan, donde comparten con sus amigos. Entonces, este espacio de la Comisión Interministerial lo que busca es que cuando hablemos de salud mental no sea solo algo visto desde el sector salud, que conocemos que tiene limitaciones que no puede resolver solo. Y en este Consejo Interministerial va a estar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio encargo de la Salud, de la Seguridad Pública y también el Ministerio del Deporte, pensando en que el deporte es también uno de los principales factores promotores de la salud mental, o sea, está... Súper archi demostrado. Súper archi demostrado que disminuye los síntomas de depresión, disminuye los síntomas de ansiedad, aumenta la sensación de autoeficacia y eso también es favorable para la autoestima de las personas y tiene una serie de repercusiones positivas en todo el otro espacio de interacción que esa persona tenga. Quisiera avanzar ahora hacia el universo de la ley Carin. Estamos hoy día con la implementación de la ley. Hay muchas personas que les toca implementar esta ley que están realmente corriendo en círculos porque de alguna forma se ve como un poco como un riesgo de que se pueda malutilizar, sobreutilizar o que está... Hay mucho temor como de equivocarse, ¿no? Cuando una ley ya entra en vigencia. Y ahí me encantaría saber cómo ha sido para usted la recepción que han tenido por parte de la empresa, de las distintas instituciones que están empezando a implementarla. Y por otro lado, ¿qué le diría a todas estas personas que hoy día igual están en ese momento confuso de la transición entre un momento y otro? Esto está súper asociado con la salud mental, evidentemente. O sea, hay un dicho que quizás todos hemos valga la redundancia, dicho o escuchado, que es que el trabajo no es personal. Y eso quizás tiene una arista de cierto. Yo no vengo aquí a ser amigo, claro, esa frase. Pero al mismo tiempo yo lo encuentro que es un poco mentiroso. Es totalmente en el sentido falso. Que todos quienes trabajamos, o quizás la mayor parte, puede decir que pasa más tiempo en el trabajo y pasa más tiempo con los colegas, pasa más tiempo con su jefatura que lo que pasa con su familia. Pasa más tiempo sentado en el escritorio del tiempo que pasa haciendo las cosas que le gusta. Entonces, por supuesto que es personal, en el sentido que lo que pasa en ese espacio de trabajo te afecta directamente. Te afecta directamente. Y si también después te afecta a ti en un espacio, en tu salud mental, tampoco es tan cierto que uno deja el trabajo en el trabajo. Uno igual se lleva el trabajo para la casa, sobre todo si el trabajo te está generando ansiedad, angustia, temor, frustración, estrés. Entonces, es absolutamente relevante que pensemos en cómo podemos generar espacios de salud, espacios de trabajo, que sean promotores de la salud y que sean promotores de la salud mental. Esa es una responsabilidad que tiene que asumir todo empleador, que tiene que asumir todas las personas que son parte de una comunidad de trabajo, y que eso implica tener medidas preventivas, eso implica tener mecanismos para poder responder cuando hay situaciones en que hay abuso y hay maltrato, y también, muy importante, tener maneras de reparar sobre eso. Porque si se genera un daño entre personas por su interacción, no es suficiente que eso cese, sino que también hay que hacer una especie de intervención para que se pueda reparar y por ende también poder después tener sobre eso incluso una relación más fortalecida. Y sobre lo que tú mencionas del temor de que ¿cómo ha sido hay recibida, quienes pueden tener como hacer un mal uso? Bueno, lo primero que yo diría es que yo creo que es muy poco probable que las personas quieran entrar en hacer una denuncia solamente por causarle daño a un otro. Si es que eso pasa, poniendo en el escenario, solo va a ser el punto hipotético que eso pasara, yo creo que algo que yo he aprendido es la idea de escoger cuál es tu mejor problema. Entonces acá uno tiene dos opciones. Si yo no instalo mecanismos que faciliten la denuncia de una situación de violencia en el trabajo, no los instalo, el problema que estoy generando es que puedo tener muchas personas que están vulneradas en su bienestar que no van a tener forma de encontrar ayuda.
Como de hecho ocurre hoy. Como ocurre hoy. Si yo instalo mecanismos para eso y hay temor que el problema que eso puede generar es que pueden haber algunos casos que no sean ciertos, imaginémonos que eso pueda pasar, bueno, la pregunta que yo me hago, ¿cuál es el mejor problema? ¿Qué preferimos como sociedad? ¿Preferimos tener contextos que silencian a quienes están viviendo una situación de maltrato o preferimos tener sistemas que los proteja y en eso, bueno, si existe el riesgo hipotético que hay algunos casos que no sean ciertos, preferimos eso? Yo creo que siempre es favorable, es mejor, es más ético y es más justo tener sistemas que protejan a las personas en sus lugares de trabajo. A todas luces es ese una mejor situación. Subsecretaria, le quiero agradecer por esta conversación aquí en Sanamente. Gracias a ti. Mucha tarea pendiente con esta ley. La veremos cuándo, pronto, quién sabe. Tendremos la posibilidad de implementarla rápido. Hay tantas urgencias. Pero por el momento vamos a salir con una herramienta muy concreta y cotidiana, que es preguntarle al de al lado o a usted que está en la calle qué hace para sentirse mejor y que lo compartamos.